Con nosotros María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, María, por venir a Para que Sepas. Y una primera consulta que te quería hacer. ¿Cómo está la situación social en la Ciudad de Buenos Aires? Porque en los barrios más populares se tiene que estar sintiendo con muchísima fuerza la crisis económica, la crisis social, el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, como vos bien decís, el tema que más preocupa hoy en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, lo que me transmite la gente cada día cuando yo estoy recorriendo mis lugares de trabajo, es la inflación. Hay una preocupación muy grande, no ya por no llegar a fin de mes, sino por no poder cubrir las semanas. El tema de inflación es un tema que preocupa muchísimo, se siente muchísimo y es un tema de conversación que para mí lo que marca es que la necesidad de que el gobierno nacional fije un rumbo, sobre todo en materia económica. Creo que eso es central. La política social y la política económica tienen que pensarse juntas. Y la inflación, donde más afecta, es en los sectores populares. Quienes pierden, quienes gastan un mayor porcentaje de salario en bienes básicos, la inflación, sobre todo cuando se concentra en el precio de los alimentos, es muy fuerte, y ese, te diría, es una de las principales preocupaciones y Ahora, problemas. María, da la sensación de que por lo menos en la ciudad uno transita, hay cada vez más gente, cada vez más niños durmiendo en la calle. Ayer teníamos a Joaquín de la Torre, que nos decía él con sus propias estadísticas que en el conurbano bonaerense él tenía una mirada de que estaba ocurriendo lo mismo, que hay más gente cartoneando, pero sobre todo apuntaba a la niñez. ¿Qué puede hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para no quedarse solamente en que si no se fija una meta inflacionaria y no se cumple, entonces, bueno, no hay nada que hacer? No, por supuesto que hay mucho para hacer y hacemos mucho todos los días. La inflación es un problema que preocupa de manera cotidiana, pero por supuesto que nosotros hacemos todos los días distintas acciones para tener una buena política social. En el caso particular de las personas que están en situación de calle, nosotros tenemos un equipo que todos los días recorre todos los puntos de la ciudad, los recorre de manera proactiva, y además tenemos una línea, que es la línea 108, que está habilitada para que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad puedan llamar, puedan decirnos dónde hay una persona que está en esta situación y nosotros poder de manera inmediata. ¿Y tu percepción, María, como ministra, en esta recolección de datos de calle, cómo está el cuadro de situación? ¿Hay más niños durmiendo? ¿Hay más gente pidiendo? Mira, ¿Qué yo registro separaría, numérico tenés? mira, nosotros lo que vemos es gente durmiendo en la calle. Nosotros hicimos un censo en abril, lo actualizamos cuando se hizo el censo nacional con el INDEC, y el número que nos da es de 2.500 personas. El día que se relevó, de esas 2.500, 1.500 estaban adentro de los centros de inclusión. O sea, nosotros tenemos una red de 38 centros de inclusión. Y había 1.000 que estaban en situación efectiva de calle, con los que nosotros trabajamos, siempre con la idea de poder invitarlos a que vengan a uno de estos centros. Para nosotros la calle no es un lugar para vivir. Entonces realmente siempre apostamos a que puedan venir, sobre todo porque lo que nosotros creemos y queremos promover es que las personas puedan tener una segunda oportunidad. Entonces, una vez que vienen a uno de estos centros, nosotros trabajamos en, dependiendo la problemática que tengan, en rehabilitaciones que tienen que ver con consumos problemáticos, adicciones, personas que han atravesado situaciones de violencia, personas que tienen que recomponer vínculos familiares, capacitaciones laborales. A mí siempre me gusta marcar que, por supuesto, que la situación de calle, quien no tiene dónde dormir, dónde vivir, está atravesada por cuestiones económicas más bien, pero es una situación que es mucho más compleja. Hay un montón de lazos sociales que se rompieron para que una persona llegue a estar en esa situación. Muchas veces hay problemáticas de salud mental en un porcentaje importante, entonces siempre para nosotros lo prioritario es poder entablar un vínculo y que esas personas puedan venir a los centros para empezar este proceso. Por eso para nosotros también es tan importante trabajar en red con las distintas organizaciones que trabajan todos los días en las ciudades en un muy buen trabajo. Iglesias evangélicas, iglesias católicas, la Red Solidaria, la UBA. Trabajamos en red con todos para poder articular y aunar esfuerzos. Entonces, María, vos sabés que lo charlamos vos lo sabés porque lo charlamos alguna vez. Lo que yo veo, que en una cantidad de tiempo importante, como que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como que invisibilizó la política social que está haciendo en los barrios más vulnerables, su relación con movimientos sociales, el tema de los planes sociales, porque eso de algún modo genera conflicto con el electorado básico de Juntos por el Cambio y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene hacia los sectores más marginados por ahí alguna aprehensión. La pregunta es doble, pero es, primero, ¿esto
¿Fue así? ¿Hubo un replanteo sobre esta cuestión? ¿Y cuál es concretamente la relación con los movimientos sociales y en particular con el movimiento de Juan Grabois, que muchas veces algunos, qué sé yo, desde el oficialismo lo acusan a Juan Grabois de ser prácticamente, entre comillas, un empleado de Horacio Rodríguez Larreta? Lo primero que a mí me gustaría como destacar es que yo creo que nuestra política social no tiene ningún tipo de contradicción con nuestro votante. Yo veo que el votante de Juntos por el Cambio lo que quiere es que la Argentina pueda salir adelante, que ese aspiracional que todo nuestro votante cree que es lo más importante, ese aspiracional de progreso, de poder salir adelante, se materialice. Y nuestra política social lo que hace justamente es buscar eso, hacer que sea accesible ese aspiracional para todos los sectores. Nosotros creemos en una política social que no sea solamente asistencial. Yo realmente creo que, por supuesto, el Estado tiene que estar presente, sobre todo en momentos de emergencia, pero creo que la política social es un puente. O sea, vos coincidís con Zabaleta. En esto hay una coincidencia con el ministro. ¿En qué sentido? Justamente en esto de que los programas sociales tienen que ser un puente y que tienen que eliminarse. Yo creo que los programas sociales tienen que ser un puente entre una situación en donde estamos y donde queremos estar. Entonces, siempre en cualquier componente de política social, sea cuando se acompaña una persona en situación de calle, sea cuando pensamos un programa de trabajo, sea cuando hacemos inversión en infraestructura en barrios populares, tiene que responder a la pregunta si las personas y las comunidades tienen más oportunidades de desarrollo después de la intervención. En esa política social creemos en Juntos por el Cambio y eso es lo que venimos haciendo hace tiempo. ¿Están trabajando con el ministro a nivel nacional, el ministro de Desarrollo a nivel nacional? En el tema particular de potenciación de trabajo no estamos trabajando en conjunto. Sí tenemos un intercambio permanente sobre distintas cuestiones, como lo hacemos con todos los sectores. Para mí no podemos pensar las responsabilidades de gestiones que tenemos sin diálogo y sin acuerdos posibles. Entonces, nuestra manera de trabajar en temas concretos de gestión siempre es hablando con absolutamente todos los sectores. Un movimiento social, un responsable del gobierno opositor, el sector privado. Yo creo en un Estado que es un puente y que genera esas conversaciones para poder resolver problemas. Son muy complejos los problemas que tenemos que resolver. No hay otra manera de plantear largo plazo si no es generando acuerdos. A nosotros nos parece obvio, ¿viste? Pero tal vez cuando están gestionando cuesta a veces articular distintas áreas. Es bueno que vos nos cuentes que se está articulando una comunicación. Yo creo, y hay ejemplos concretos. Para mí el diálogo vale la pena en los acuerdos cuando nos podemos generar resultados de mejor en la vida de la gente. Ir al problema concreto y resolverlo. Por ejemplo, lo que vos planteabas, Eddie, recién, la política de integración de barrios populares que llevamos adelante en la ciudad. Es una política que yo creo que realmente es muy buena. Tenemos desafíos para seguir profundizando, muchísimos. Pero en los últimos años hemos avanzado de manera significativa en poder trabajar temas de pobreza en términos estructurales. Es muy difícil pensar un proceso de desarrollo cuando una familia no tiene agua potable. Lo que digo eso es valorando el trabajo, y sabes que lo valoro porque lo hemos conversado, pero no se sabe mucho. No se sabe mucho de cuál es el trabajo social que se hace desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a partir de tu gestión. Y no se sabe mucho también de debates internamente que vos has dado dentro del propio Juntos por el Cambio con algunos otros actores, como por ejemplo, en muy buenos términos, con Miguel Ángel Pichetto, recordamos un debate sobre lo que él suele utilizar muchas veces, que es este término del pobrismo, como una manera de calificar el tema de los movimientos sociales o más de los movimientos sociales, de los que viven de los planes sociales, que vos tenés una posición diferente a esa concepción. Mira, yo lo que valoro mucho y en Juntos por el Cambio estamos haciendo un trabajo muy grande entre todas las fundaciones que representan a los distintos partidos políticos, la del radicalismo, la de la coalición cívica, la de Miguel Ángel Pichetto, la del PRO, en poder poner los puntos de acuerdo, poder ver cuáles son los temas fundamentales en los que tenemos que estar de acuerdo para poder salir adelante. Hace unos meses redactamos un documento para la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en La Matanza, donde la verdad hubo muchísimo acuerdo entre los distintos espacios que hacen a Juntos, sobre todo en esta mirada, de que la política social tiene que transformar. Yo no me resigno a tener una política social que sea solo asistencial. O sea, yo creo que estando presentes y acompañando en momentos de emergencia se puede dar un paso más y la política social puede ayudar a romper estructuras y dinámicas de pobreza. Y ahí tenemos que apuntar. Y ahí yo creo que en todos los dirigentes Juntos por el Cambio se está dando un debate súper interesante. No por interpretarla a Marcela, pero creo que a eso se refería cuando hablaba de la relación
con el ministro de Desarrollo Diálogo. Social de la Nación. Pues yo creo que en este concepto que vos estás tirando hay una noción, a ver, un acuerdo transversal entre Sí. distintas fuerzas políticas que están pensando estas acciones más o menos de la misma manera. Y muchas veces en el fragor del combate electoralista esto se pierde en el choque de posiciones o en el ocultamiento de estas políticas mancomunadamente que se lo hace. Por supuesto, hay que generar acuerdos y sobre todo después esos acuerdos materializarlos en términos reales. Yo creo que nuestro espacio político tiene además esa característica de poder avanzar en cuestiones concretas que vayan haciendo una diferencia. Y en todos los lugares en los que trabajamos lo hacemos con el mayor consenso posible. Sí, lo que a mí me parece importante a la hora de marcar un rumbo es que el Estado defina un rumbo. Yo creo que la política social tiene que estar implementada de manera directa por el Estado. El Estado tiene que marcar para dónde queremos ir y a partir de ese rumbo concreto poder sostenerlo y poder involucrar a todos los actores. Digo, no sé, el ejemplo del barrio 31 o del barrio 20. Sentar a todas las partes a la mesa y sobre eso generar acuerdos que permitan largo plazo. No, en un barrio como el de la 31 son 45.000 personas las que viven. El proceso de transformación que hay que hacer es de largo plazo. Venimos avanzando muchísimo, pero es un proceso que para que se consolide tiene que trascender muchas gestiones de gobierno. Bueno, la mejor manera de construir una política de Estado es pudiendo generar Ahora, María, consensos no hay y ser continuidad, claros, sonaste. seguro, y ser claros que hay sí. diferencias también, ¿eh? Y eso me parece positivo también. Digo, Y en una- estos barrios, ¿cómo juega cuando ustedes quieren emparentar con el diálogo? Cuando a veces vemos noticias todos los días en donde lamentablemente penetra el narcotráfico, trata de blancas, un montón de delitos que en barrios vulnerables lamentablemente se repiten. La ciudad no está ajena a esto. Por supuesto que no, y por eso intervenimos. Digo, el proceso de integración del barrio 31, por ejemplo, supone un destacamento de la policía en el lugar más complejo de todo el barrio. El CEDEL, que es el Centro de Desarrollo y Emprendedorismo Laboral que nosotros tenemos, antes era un búnker narco. Esa fue una de las primeras acciones que se tomó para poder empezar el proceso. Abrir calles, iluminarlas, eso te mejora muchísimos indicadores de seguridad. Tener presencia de la policía, tener el polo educativo más grande de la ciudad, mejorar el acceso a centros de salud, tener el Ministerio de Educación Ministerio en de el Educación barrio. ahí, un polo gastronómico. Hay un polo gastronómico que estamos trabajando. Tener un espacio público enorme, todo lo que era bajo la autopista. Ahí mudamos a las familias a las que, que estaban viviendo ahí, que eran las que vivían prácticamente en peores condiciones. Y ahí estamos generando un espacio público para hacer deporte, actividades comunitarias. Entonces es el Estado en su integralidad que interviene para generar un proceso de desarrollo. Estamos trabajando mucho con el sector privado para que empresas puedan instalarse en el barrio y tomar gente de ahí. Eso es un tengan proceso empleo de desarrollo. formal. Ujú. Ese es un proceso Carlos, de ¿vos querés desarrollo. Sí, preguntar, María, ¿no? quería preguntarte cómo te va. ¿Cómo andás? Quería preguntarte, a ver, los que conocemos la calle no vamos a negar el trabajo que se hizo en el barrio 31, en La Bueno, en la de Fraga también Ujú, aquí, Chacarito. pero son siempre lugares en los que pasa mucha gente, se puede visibilizar mucho. Hay lugares que a mi entender están más postergados, como por ejemplo la 1114, Ujú. que está alejado del centro de la ciudad, que tal vez no pasa mucha gente por ahí. ¿Hay alguna tarea que se pueda hacer en ese lugar, que se pueda destacar en ese lugar? Porque en otros lados los he visto, pero en la 1114 parece postergada. Te pongo el ejemplo del barrio 20 de Lugano también, un barrio de 30.000 personas, donde tenemos uno de los procesos de integración más Y grandes es de la esa ciudad. franja más al sur, ¿no? En la franja más al sur, o en la 21-24, donde hemos avanzado mucho en la relocalización de las familias que estaban viviendo en el camino de Sirga. En la 1114 estamos trabajando, hace unos años la pudimos censar, hace 3 años, que fue un hito grande en el barrio. Se empezó a trabajar en un proceso de ley, un proyecto de ley de reurbanización con los delegados, eso está actualmente discutiéndose en toda la mesa de gestión. Estamos haciendo hoy obras de infraestructura, especialmente de agua y de cloacas en los lugares más críticos. Y como yo decía antes, empezamos por algunos barrios y tenemos desafíos pendientes. Esta mirada que nosotros tenemos la vamos a seguir profundizando a lo largo de los años en distintos lugares. María, Pero se está trabajando en todos los barrios. Y siguen creciendo esos barrios, porque por ejemplo la de Fraga, he visto que siguen creciendo, tal vez no se pueden expandir hacia los costados, pero siguen creciendo para arriba. Ya que decís que censaron un 1114, ¿siguen explotando demográficamente esas zonas? Mira, en la medida que el proceso de intervención avanza, el crecimiento es, si querés, regulado. Justamente porque nosotros cuando empezamos hacemos un censo para poder pensar la infraestructura de servicios necesaria. Entonces, nuestra experiencia lo que viene siendo es que cuando empieza a haber trazado de calle formal, regularización, empieza la formalización de todos los servicios, el crecimiento tiende a ser más controlado y ordenado. Y justamente también lo que hace la ley es dar una zonificación para que el Estado pueda controlar hasta cuánto se puede construir, cuándo empieza a ser ilegal. Hemos cancelado construcciones.
Ahora, sí lo que a mí me parece importante también, y no solo pensando en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo lo que es el conurbano, donde tenés una zona de pobreza muy grande en la provincia de Buenos Aires, lo que es necesario es un proyecto de crecimiento de país que dé oportunidades a cada una de las personas en sus provincias. Digo, tratar de que cada uno tenga oportunidades en el lugar en el que nace y justamente que no haya una migración Lo que pasa es que esas son interna. políticas de largo plazo, ¿viste, María? Y que después vienen los gobiernos y la cambian. También con la anterior gestión hubo demasiados cambios de políticas que consideraban que no se sostenían. Aún así, las estadísticas de indigencia y de pobreza siguen siendo muy altas en relación al crecimiento que Argentina podría haber tenido incluso en la anterior gestión. ¿Ustedes hacen una autocrítica cuando piensan siempre en la política nacional como el resorte o el sostén de cómo se gestiona en una gobernación o en la Ciudad de Buenos Aires? Por supuesto que la política social, como decíamos al principio, no puede pensarse separada de la política económica. Digo, la política macro es la que genera condiciones de posibilidad para el crecimiento. A mí siempre me gusta decir, sin la macro no se puede. Y es Viste que realmente Bullrich una vez se enojó ordenado. con Macri y dijo, con Macri los planes sociales crecieron. Yo te pregunto esto porque tiene que ver con el color político que Por eso donde digo, ustedes yo- se mueven. Yo creo, sin la macro no se puede, con eso solo no alcanza. Digo, son dos dimensiones que tienen que ir siempre juntas. Digo, el ordenamiento macroeconómico y el crecimiento es la condición de posibilidad. Ahora, son tan grandes los problemas estructurales que tenemos en la Argentina que necesitamos una política social que esté diseñada en la misma dirección en la que vaya la política de trabajo, la política educativa. No son carriles separados, son cosas que tienen que estar pensadas en ¿Y va a en haber el mismo posibilidades rumbo. que se genere empleo genuino para ir quitando programas sociales? Bueno, insisto, es la propuesta de Zabaleta, se armó flor de lío este año en el oficialismo por esa Sí, propuesta. anunciaron este plan de 200.000 puestos, ¿no? Mirá, yo creo que, por supuesto, digo, si no hay más puestos de trabajo, ya sea de empleo o de reconocimiento del trabajo que muchas personas ya vienen haciendo, es imposible pensar en escala en solucionar estos temas. Yo tengo una mirada crítica respecto al gobierno nacional, en que no veo que haya un rumbo claro en términos económicos y una propuesta clara de cómo vamos a crecer de manera sostenida. Me parece que ahí, bueno, la posición de todo nuestro espacio y la mía es clara. No creo que en el corto plazo eso ya vaya a pasar. Creo que lo que tenemos que hacer es generar una propuesta que nos permita a largo plazo tener un rumbo y un proyecto de crecimiento. Si no, es muy difícil. Pero insisto con esta idea de que la política social tiene que estar pensada en función de toda la demás. Es un plan de gobierno que tenga distintos componentes, porque sin la macro no se puede, realmente es la condición de posibilidad y hay que dar una discusión seria en eso, pero no va a alcanzar solamente. Entonces, tenemos que pensar en términos de desarrollo desde lo productivo, desde lo educativo, desde la infraestructura, cómo nivelamos oportunidades para que esto pueda suceder. Hay una cosa que yo me quedo con eso porque tiene para mí mucho que ver con la integración y con la inclusión, incluso dentro de una propia identidad política, porque hay términos como planero, por ejemplo, que está muy identificado al lenguaje de la oposición, particularmente de Juntos por el Cambio y particularmente al votante pro. Lo mismo el pobrismo y este tipo de calificaciones. ¿Qué tenés vos para decirle al votante de tu propia fuerza con respecto a estas cuestiones que parecen estar muy identificadas con el lenguaje corriente del votante? Pero yo no asociaría ni la palabra planero a nuestros votantes. Me parece que ahí hay que hacer realmente una distinción. A mí la palabra planero me parece espantosa, me parece que estigmatiza, me parece que aleja y sobre todo que no reconoce el esfuerzo enorme que hacen todas las personas en los barrios populares para salir adelante. Yo invito a cualquiera a venir al barrio 31, al barrio 1114. El miércoles pasado teníamos una reunión temprana y yo llegué a las 7 de la mañana al Ministerio de Educación y lo que veías era familias que estaban esperando el colectivo para que los chicos fueran a la escuela, comercios que abrían las persianas. Entonces, digo, el esfuerzo que hace la gente para salir adelante. Laburantes. Entonces, en un barrio popular lo que la gente quiere es salir adelante y se esfuerza muchísimo. ¿Sabes cuál es el drama de la Argentina? Que vos te podés esforzar muchísimo y tu trabajo no vale. Entonces lo que tenemos que recomponer es un país donde el esfuerzo vuelva a valer la pena. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema y lo que tenemos que hacer es reconocerlo desde la propia fuerza de la gente, desde ese aspiracional que hizo grande la Argentina, que está presente en los sectores más bajos, que son los que más lo pelean. Yo lo que creo que esa silla tiene un problema porque a mí me confunde, Marce, porque ayer estaba Joaquín de la Torre sentado ahí y ahora estás vos y yo digo, ¿y la grieta dónde está? Claro. Porque, o sea, son lenguajes, son propuestas, son elaboraciones, análisis y políticas que, primero, con las que es difícil estar en contra, conflictivizar desde el discurso político, pero de hecho después terminan confrontando
en lo electoral muy fuerte, hasta un punto de enemistad o al punto de llegar a un recambio donde se cambian las políticas y se cambian las cosas. Yo no veo mucha diferencia entre el planteo que vos haces, el que hacía Joaquín de la Torre ayer, o el que pueden hacer algunos referentes de movimientos sociales o funcionarios del área social de otras administraciones, independientemente de la postura política o la ideología. A mí me parece que es bueno que haya consenso en los lineamientos, creo que la diferencia la tenemos que hacer desde la realidad. A mí me parece que en eso nuestro espacio, y especialmente Horacio Rodríguez Larreta, es quien más capacidad tiene para transformar de manera concreta la realidad todos los días. Digo, todo esto que yo te estoy contando no son lineamientos en abstracto. Digo, tiene años de gestión que vienen marcando un camino que tiene que profundizarse, que tiene muchos desafíos por seguir recorriendo, por supuesto, pero que tiene un compromiso muy grande y sobre todo una posibilidad de que este aspiracional y estos lineamientos María, ¿hace sean cuántos reales. años que vos gestionás? Yo estoy del 2000. Sos muy joven, ¿no? Pero Yo tengo pregunto con total respeto. Tengo 36 años. Pero Larreta hace 17 años que está en el macrismo en la ciudad. Lo pregunto como ideología y color político. En 17 años, ¿no tendría que haber habido también otras propuestas, incluso cuando lograron tener la sintonía del gobierno nacional, mismo color político, gobierno nacional, gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia de Buenos Aires? No se generó esa articulación que vos estás proponiendo. Pero no, se generó y se generó muchísimo. De hecho, nosotros pudimos, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo concreto de lo que es la integración de los barrios populares, profundizarla porque había sintonía con el gobierno nacional en 3 componentes básicos. Acceso a tierras... ¿Pero decís que se perdió ahora? No, pero déjame que te ponga este ejemplo. Digo, primero, Fraga, Chacarita, que es uno de los barrios donde hemos trabajado. Eso era en terrenos ferroviarios, un nivel de articulación altísimo con el gobierno nacional, Pero que la buena sintonía nacionales nos permitió hacerlo. Segundo, acceder a financiamiento que antes había estado trabado para la ciudad, en temas críticos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la financiación de las obras para la causa Kumar, digo, todo lo que es la sirga, la 21-24, eso antes había estado frenado. Lo pudimos hacer por sintonía con el gobierno nacional y hoy se está manteniendo. No, pero déjame ser último clara en la pregunta, tal vez no lo haya sido. Vuelvo a preguntar para ser más clara, digo, cuando vos decís Larreta es el ejemplo o es Bosa el mejor ejemplo, digo, pero ¿por qué sería diferente a lo que ya vimos? Porque, a ver, primero, yo creo que Juntos por el Cambio a nivel en general... nacional lo estamos planteando como una candidatura que Larreta presidente. Claro, obvio. Juntos por el Cambio en general, digo, tiene una política social a lo largo de estos años, de nuevo, hasta los 17 años, son muchos los logros. Y muchas veces yo creo que no se valoran lo que se avanzó en términos de, por ejemplo, la reducción del embarazo adolescente cuando Mauricio Macri era presidente, la Ley Nacional de Integración de Barrios Populares que se sancionó en 2018 y empezó por un programa que planteó el Ministerio de Desarrollo Humano que lideraba Carolina Stanley. Lo que se hizo con Hacemos Futuro, que era el programa que había, el programa de lo que sería ahora Potenciar Trabajo, donde se empezó a trabajar con condicionalidades educativas, promover que las mujeres se capacitaran. Yo creo que hubo avances. Digo, y creo que es injusto decir que no han estado. De hecho, cuando se destacaba el trabajo de Carolina Stanley, la criticaban porque recibía a los referentes de distintas banderas, organizaciones populares. Entonces, es como un poco contradictorio. Y lo que intento es entender, desde tu propuesta y desde la gestión, qué es lo que va a ser distinto si logra la candidatura a presidente Larreta y finalmente es el próximo designado como presidente. Lo que creo que nosotros estamos planteando, de nuevo, como todos Juntos por el Cambio, es tener una política consistente. En términos generales, un rumbo general de gobierno, digo, que plantee para dónde queremos ir, que haya un plan, que pueda estar eso validado por todos los interlocutores políticos, y el componente social tiene que ser una parte fundamental de este plan con esta mirada de transformación. Pero de nuevo, no lo pondría en oposición a lo anterior. Digo, yo realmente creo que en Juntos por el Cambio venimos recorriendo un camino hace mucho tiempo y que muchas veces se reconoce poco y que nosotros tenemos que dar esta discusión, porque cuando vemos también... Por ahí el tema sería cambiar la lógica de una buena vez, establecer políticas de Estado que no obliguen a los candidatos todo el tiempo a estar planteando algo diferente, totalmente. porque si no, todo el tiempo diferente, tenés que cambiar lo que se hizo bien. Incluso, Luis, ¿pregunta tenías? Sí, a mí me parece que rescatando lo que se puede rescatar de lo de Pichetto y de tantos votantes de Juntos por el Cambio o gente que piense desde ese lugar, hay una diferencia. Hay una diferencia porque si vos le ponés todo el énfasis a atender a los que pierden y nunca a generar condiciones para que otros ganen y ganen y ganen, la sociedad siempre va a estar atendiendo solidariamente
Pero por con eso, la Luis, ambulancia buscando... lo que yo planteo es justamente... No, por eso te digo, pero déjame que continúe, porque es más general el tema. Me parece que hay una gran diferencia. Entonces, la respuesta al interrogante de cómo se debería resolver el problema es generando riqueza, consiguiendo que la Argentina vuelva a tener 5% de pobres, como en la década del 70, 60, no sé cuándo era por ahí, que teníamos 5% de pobres, y entonces todas las políticas de María, que con toda buena voluntad lo hace, y muy eficientemente María, y me consta, en la ciudad de Buenos Aires, serían marginales, pequeñas, para un sector, para los que van perdiendo de esa torta que se va agrandando y se agranda y se agranda, como pasa en los países ricos del planeta. Por supuesto. Nosotros supimos ser un país rico. A lo que hace referencia Pichetto y los Pichetos, me parece, es que ahora todo el énfasis, y también por interés electoral, es a atender a los que están abajo, a los que están abajo, a los que están abajo, castigando a los que están arriba, sin generar la posibilidad de que se reproduzca la riqueza y se integren todos allí. Por eso, Luis, para mí es fundamental. ¿Coincidís con este planteo de Luis? Sí, a ver, lo que yo planteo es, sin crecimiento y sin Eso. agrandar la torta, es imposible resolver las cuestiones estructurales de pobreza. Yo creo que la política social hay que pensarla con una premisa básica, es cómo hacemos para que más gente ingrese al sistema. Digo, es tan complejo lo estructural que tenemos que tener una política proactiva para que eso suceda. Pero de nuevo, no como seguir asistiendo gente en contra de lo productivo. Es una política social que nivele el punto de partida, que integre desde lo productivo y desde el trabajo. Lo que pasa es que para eso se necesita definitivamente, más empleo, pero María. es Es que la única justamente manera. lo que él Si no lo que él- pagamos más lo que él impuestos está- los trabajadores de clase media. 100%. Entonces, Y bueno, si pero- nosotros no podemos plantear un rumbo claro en lo económico y un plan de crecimiento sostenido, estos temas no se van a solucionar. Todas las Y eso es organizaciones- lo que está pasando hoy. Entonces, María, todas las organizaciones sociales que van al Ministerio de Desarrollo, al edificio con la cara de Eva Perón, todas están en contra del capital, en contra de las inversiones extranjeras, están mordiéndose la cola. por eso, Luis, lo que yo te planteo es la política social la tiene que implementar el Estado de manera directa, con criterios claros. Digo, un plan social tiene que tener una temporalidad, una condicionalidad justamente para que empodere a la persona, tiene que ser claro a quién se lo vas a dar, por qué, y de nuevo, en función de un proyecto que lo que haga es estabilizar la economía y generar crecimiento. Si no crecemos, si no generamos trabajo, estos ¿Y temas cómo no se van a poder podríamos resolver. crecer? ¿Cómo pensás vos en este contexto? Y supongamos que tienen la fortuna de que la gente los elija, de que el día de mañana Larreta sea el presidente y tal vez vos ocupes el rol de ministra de Desarrollo Social a nivel nacional. ¿Cómo se genera eso que Bueno, estás planteando? esa es una pregunta también para ver con todos le los acabas de equipos tirar un paquete económicos. Sí, Pero están trabajando en está muy esto. bien, está muy bien, está muy bien. No, está muy bien, digo, son temas que no Pero que hizo me así, ¿viste? exceden, si querés, en alguna. Sí me parece que hay importante como dos conceptos. Realmente hay que ordenar las cuentas fiscales, la macroeconomía, tiene que haber eso. Sin eso no se puede pensar en nada. Me parece que después hay que hacer un hincapié fuerte en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y muchas veces decir que vas a cambiar leyes laborales es mala palabra. Yo creo que hoy en la Argentina, cuando vos mirás que tenés 7 millones de personas que están trabajando en la precariedad absoluta, hay una pregunta que puede incomodar, pero que si nosotros no adecuamos las leyes de trabajo a distintas cuestiones del mundo de hoy, porque el mercado laboral cambió, porque ya no tenés un solo empleador, porque la persona no pasa más un año, una vida entera. ¿Y a lo vos sentís largo que de los un gremios van a trabajo. acompañar estas propuestas? Yo creo que hay que generar esos consensos, pero no, creo que hay que dar una discusión sincera también. El otro día estaba con parte de los equipos que están trabajando temas de trabajo y me decían, hace creo que era 20 años, vos cambiabas a lo largo de toda tu vida 2 veces en promedio de trabajo. Hoy eso está en más de 12. Entonces cambió el mercado de trabajo. Entonces tenemos que dar una discusión sincera de que, de nuevo, plantear que hay que hacer cambios en el mercado de trabajo no es precarizar, que la gente esté peor. Sí. De nuevo, hay Yo 7 creo- millones yo de creo que personas, sincera- perdón, con esto, Eddie, sí. cierro, 7 millones de personas que están trabajando en la precariedad absoluta. Entonces hay que mirar eso y pensar cómo hacemos. A Para eso eso iba. hay que dar discusiones sinceras A eso iba, y una profundas. discusión sincera de todos lados, porque, a ver, es complicado para mí pedirle al excluido de un sistema que defienda el sistema. El excluido del sistema va a tratar de defenderse de lo que le pasa de una situación. Yo creo que a todos estos temas, que son los económicos, el desarrollo, los planes, etcétera, etcétera, no los planes sociales, sino los planes de producción y de crecimiento y de desarrollo, hay que sumarles también la sensibilidad, de entender el punto de vista del otro en todos los casos, ¿no? Que es esto que estás planteando vos. O sea, 7 millones de personas que
tal vez bien estimuladas, podrían estar generando resultados distintos en la sociedad donde viven y están afuera del sistema, ¿no? Por supuesto, pero digo, la sensibilidad y que estos temas importan definitivamente. Digo, ahora, la sensibilidad no tiene que ser sinónimo de un asistencialismo crónico. La sensibilidad para poder realmente, digo, a mí me preocupa muchísimo lo que veo en los sectores más bajos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar para que puedan salir adelante, para que puedan integrarse al sistema. Y eso lo vamos a lograr a través de la educación y del trabajo. ¿Va a pasar solo o no? Este plan piloto de 200.000 puestos, de generación de 200.000 puestos de trabajo genuinos a partir de los planes sociales, ¿te parece que está en un buen camino? Me parece primero que no plantea nada demasiado innovador a lo que fue el Plan Empalme. Me parece que en esta situación general económica es difícil que puedan concretarse porque no veo cómo van a generarse 200.000 puestos de trabajo nuevos. Obviamente, toda iniciativa que busque insertar a las personas al mercado de trabajo me parece positiva. Creo que también acá hay que poner miradas complementarias y pensar cómo hacemos para formalizar el trabajo que muchas de esas personas ya vienen haciendo. Y te pongo el ejemplo de local, que es lo que conozco. Vos en el barrio 31 tenés 1000 comercios. Digo, hay 1000 personas que tienen emprendimientos comerciales. Hay que trabajar para formalizar eso, Ahora, para que María, puedan ¿vos vender, sentís para que puedan... que la sociedad, y en esto estamos, pues, vuelvo, perdón, a los gremios, pero fue el actor con el que no pudo el peronismo ahora y no pudo Juntos por el Cambio, el macrismo, cuando le tocó gestionar a nivel nacional, no pudieron convencerlos de una reforma laboral. ¿Sentís que ahora sí es el momento? Parece ¿Que ellos ahora van a acompañar? Me parece que los problemas tienen una profundidad tan grave hoy en la Argentina que es urgente que toda la clase dirigente pueda sentarse a dialogar y a poder generar acuerdos. Digo, es difícil, seguramente sea difícil, pero me parece que ese es el único camino posible. Y de nuevo, lo que te va mostrando la realidad es lo que vos planteabas. Los indicadores de pobreza se sostienen. Cuando vos mirás del 83 a hoy, vos tenés una pobreza promedio del 36%. Es un problema estructural de la Argentina. Cuando ves cuáles puestos de trabajo, el mercado formal de puestos en blanco no crece y crece lo informal. Bueno, la realidad te está marcando que o tomamos decisiones diferentes o no vamos a poder tener mejores resultados. Y realmente creo que esas decisiones tienen que ver con poder dar una discusión seria en lo económica, por poder tener una cuestión de crecimiento, por poder integrar desde la producción, por poder volver a poner el trabajo en el centro y desde ahí generar un camino. ¿Qué quiere decir dejar a los de abajo afuera? No, al revés, para que los que están abajo puedan estar mejor, tenemos que desde ahí acompañar, pero planteando una política social pensada en esta perspectiva. Y ahí me parece que hay un diferencial grande. Entonces no queremos acompañar eternamente. ¿El Estado tiene que estar en ese momento presente? Por supuesto. Ahora, demos una discusión seria sobre cómo estamos acompañando, sobre la política social está produciendo resultados o no. Si después de que intervenimos la gente está mejor o no está mejor. Ahí me parece que así sea, María, que así sea. Da un gusto discutir de estos temas y te agradecemos enormemente la gentileza, tu tiempo y realmente una de las ministras más jóvenes y empáticas que tiene trabajando la Reta. Gracias por venir.